En un mundo donde las respuestas parecen esquivarnos constantemente, existe una filosofía milenaria que ha iluminado el camino de millones de personas. Hoy, vamos a adentrarnos en el corazón del budismo, un viaje a través del tiempo y la espiritualidad. Desde los exuberantes paisajes de la India hasta las tranquilas montañas del Tíbet, el budismo ha trascendido fronteras y épocas, convirtiéndose en una de las doctrinas espirituales más influyentes del mundo. Pero, ¿qué es realmente el budismo? ¿Cómo un príncipe indio, Siddhartha Gautama, se transformó en el Buda y dio origen a una filosofía que ha sobrevivido durante más de 2500 años? En este viaje, descubriremos no solo los orígenes y enseñanzas del budismo, sino también cómo sus principios pueden aplicarse a nuestra vida moderna, ofreciendo una perspectiva única sobre el sufrimiento, la felicidad y la búsqueda de la paz interior. Y al final de nuestro recorrido, revelaremos un aspecto sorprendente del budismo que podría cambiar tu forma de ver el mundo. Una pista tiene que ver con cómo esta antigua sabiduría se conecta de manera inesperada con los desafíos del siglo XXI. Así que, acompáñame en esta exploración profunda y reveladora. Sumérgete en la esencia del budismo y descubre cómo sus enseñanzas siguen siendo relevantes en nuestro día a día. Orígenes y fundador del budismo. El budismo, esa filosofía perenne que ha capturado la imaginación de generaciones a lo largo de los siglos, se origina en la India, un país de rica diversidad espiritual y cultural. En el corazón de esta tradición milenaria se encuentra la figura enigmática de Siddhartha Gautama, el Buda, cuya vida y enseñanzas han sido faro y guía para millones de personas en su búsqueda de paz, comprensión y liberación. Nacido en el seno de una familia real en el siglo VI a.C., Siddhartha Gautama fue criado en el lujo y la opulencia. Según las leyendas, al nacer, se predijo que llegaría a ser un gran líder espiritual o un poderoso monarca. Su padre, deseoso de que Siddhartha siguiera sus pasos como gobernante, intentó protegerlo de las realidades del mundo y le proporcionó una vida de indulgencias. Sin embargo, esta protección no pudo aplacar la inquietud y curiosidad intrínsecas de Siddhartha. A la edad de 29 años, confrontado con las realidades del sufrimiento humano, enfermedad, vejez y muerte, Siddhartha experimentó una profunda crisis espiritual. Estos encuentros con el dolor y la impermanencia de la vida lo impulsaron a abandonar su vida de lujo, en busca de respuestas a las eternas preguntas sobre el sufrimiento y la existencia. Esta decisión marcó el inicio de su transformación y su camino hacia la iluminación. Siddhartha emprendió un riguroso viaje de autoexploración y ascetismo. Durante años, vivió con extrema austeridad, renunciando a las comodidades materiales y sometiéndose a severas prácticas de automortificación. Sin embargo, con el tiempo, se dio cuenta de que ni el extremo lujo ni la extrema austeridad eran el camino hacia la comprensión verdadera. En este punto crucial, Siddhartha optó por un camino medio, un equilibrio entre los extremos, y se sentó bajo un árbol bodhi en profunda meditación. Fue aquí donde alcanzó la iluminación, convirtiéndose en el Buda, el iluminado. Las enseñanzas de Buda, centradas en las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple, proporcionaron un marco para entender y superar el sufrimiento. Estas enseñanzas se basan en la comprensión profunda de que el sufrimiento es una parte inherente de la existencia humana y que la causa de este sufrimiento es el deseo y el apego. Buda enseñó que renunciando al deseo y siguiendo un camino de vida ético y meditativo, uno puede alcanzar el nirvana, un estado de liberación y tranquilidad. Después de su iluminación, Buda pasó el resto de su vida viajando y enseñando, ganando un gran número de seguidores. Su enfoque práctico y compasivo hacia el sufrimiento humano, junto con su rechazo a la autoridad religiosa y las prácticas rituales vacías, atrajeron a personas de todas las clases sociales. Sus enseñanzas, transmitidas oralmente al principio y más tarde escritas, formaron el cuerpo de lo que hoy conocemos como el budismo. El budismo, a lo largo de los siglos, se difundió más allá de la India, arraigándose profundamente en las culturas y sociedades de Asia. En cada lugar, se adaptó a las tradiciones y costumbres locales, dando lugar a una rica variedad de expresiones y escuelas budistas. En lugares como Sri Lanka, Tailandia y Birmania, el budismo Theravada, con su énfasis en las enseñanzas originales de Buda y la práctica monástica, se convirtió en la forma dominante. En otras regiones como el Tíbet, China
Japón y Corea, el budismo Mahayana y Vajrayana florecieron, incorporando una mayor variedad de prácticas espirituales y enfatizando la figura del Bodhisattva, seres iluminados que eligen posponer su entrada al nirvana para ayudar a otros seres a alcanzar la iluminación. El legado del budismo, con sus profundas perspectivas sobre la naturaleza de la mente, el sufrimiento y la liberación, ha trascendido las barreras del tiempo y la geografía. En la actualidad, estas enseñanzas milenarias continúan resonando con personas de todo el mundo, proporcionando una guía y un refugio en una era a menudo marcada por el materialismo, el estrés y la desconexión. Si te está gustando este vídeo, agradecería un me gusta. Es un pequeño gesto para ti que me ayuda muchísimo. Creencias y prácticas centrales. En el núcleo palpitante del budismo, encontramos un conjunto de creencias y prácticas que han guiado a innumerables buscadores a través de los siglos hacia la comprensión profunda de la vida y su propósito. Estas enseñanzas, transmitidas por el Buda tras su iluminación, se centran en las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple, pilares esenciales que nos ofrecen una ruta hacia la liberación del sufrimiento. La primera de las 4 nobles verdades, dukkha, nos habla de la naturaleza omnipresente del sufrimiento. En la vida, el dolor, la insatisfacción y la impermanencia son realidades inevitables. Esta verdad no es un mensaje de fatalismo, sino una invitación a reconocer y aceptar la realidad tal como es, sin adornos. En este reconocimiento, encontramos la base sobre la cual construir un entendimiento más profundo. La segunda verdad, samudaya, se adentra en las causas del sufrimiento, identificándolas en el deseo, el anhelo y el apego. Aquí, Buda nos enseña que es nuestra propia mente, con sus deseos y aversiones, la que nos encadena al ciclo de sufrimiento. Esta comprensión nos abre los ojos a la posibilidad de un cambio radical en nuestra forma de vivir y percibir el mundo. La tercera verdad, nirvana, nos ofrece una visión de esperanza, la posibilidad de liberarnos del sufrimiento. El nirvana, a menudo malinterpretado, no es un lugar o un estado de inexistencia, sino un estado de ser en el que nos liberamos de los apegos y deseos que causan sufrimiento. Es el despertar a una realidad más profunda, libre de la turbulencia de nuestras pasiones e ilusiones. Por último, la cuarta verdad nos presenta el noble camino óctuple, una guía práctica para alcanzar este estado de liberación. Este camino se despliega en 8 aspectos: comprensión correcta, pensamiento correcto, palabra correcta, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y concentración correcta. Juntos, forman un camino integral que abarca todos los aspectos de la vida, desde nuestras creencias y pensamientos hasta nuestras acciones y forma de relacionarnos con el mundo. Además de estas verdades, el budismo se adentra en los profundos conceptos de reencarnación y karma. La reencarnación, en el budismo, no es simplemente la transmigración del alma de un cuerpo a otro, sino un ciclo continuo de renacimiento influenciado por nuestras acciones y pensamientos anteriores. El karma, por su parte, es la ley de causa y efecto moral que rige este ciclo. Cada acción, buena o mala, deja una impresión en nuestra conciencia, influenciando nuestras vidas futuras y nuestro camino hacia el nirvana. El budismo nos enseña que la libertad y la paz verdaderas son posibles. No se encuentran en los placeres efímeros del mundo material, sino en el profundo entendimiento de la naturaleza de la realidad y en la transformación de nuestra mente y corazón. A través de la práctica de la meditación, la atención plena y la vida ética, nos acercamos paso a paso al objetivo final de la iluminación, un estado de paz y sabiduría infinitas. Este conjunto de creencias y prácticas, que han resistido el paso del tiempo y han influenciado a millones de personas, continúan siendo relevantes en nuestro mundo contemporáneo, ofreciendo un camino hacia una vida más consciente, compasiva y plena. Comparación con el hinduismo. En la intrincada trama de las filosofías orientales, el budismo y el hinduismo emergen como 2 hilos entrelazados, cada uno con su propia textura y color, pero unidos por una historia común y una búsqueda espiritual similar. Esta comparación entre ambas tradiciones no solo revela sus diferencias y similitudes, sino que también ilumina cómo han influido mutuamente en sus prácticas y filosofías a lo largo de los siglos. El hinduismo,
con sus raíces sumergidas en la antigüedad de la civilización del Valle del Indo, es una religión diversa y compleja, caracterizada por un panteón de deidades y una profunda reverencia hacia lo divino. En contraste, el budismo, nacido en el seno de esta tradición hinduista, se despliega como una filosofía de vida que no se centra en la adoración de deidades, sino en la búsqueda personal del entendimiento y la iluminación. Una de las distinciones más significativas entre estas dos grandes tradiciones es su postura respecto a la idea de Dios. Mientras el hinduismo es teísta, con una rica cosmología de dioses y diosas, el budismo se posiciona como una religión no teísta. El Buda, a diferencia de las deidades hindúes, no es adorado como un dios, sino respetado como un guía, un ser iluminado que señala el camino hacia la liberación del sufrimiento. A pesar de estas diferencias, hay un entrelazamiento de prácticas y conceptos. Ambas tradiciones comparten la creencia en la reencarnación, un ciclo continuo de nacimiento, vida, muerte y renacimiento, y el concepto de karma, la ley de causa y efecto que rige este ciclo. Además, tanto en el hinduismo como en el budismo, la meditación y la práctica de la atención plena son elementos centrales en el camino espiritual. En términos de influencia mutua, es evidente que el budismo se nutrió de las raíces del hinduismo en su formación. Conceptos como el Dharma, ley cósmica y orden social, que juega un papel crucial en ambas tradiciones, y la búsqueda del moksha o liberación en el hinduismo, encuentran ecos en la búsqueda budista del nirvana. Sin embargo, el budismo aportó a esta relación una simplificación y una democratización de las prácticas espirituales, eliminando el sistema de castas y abriendo el camino hacia la iluminación a todos los seres, independientemente de su origen o estatus social. Esta comparación entre el budismo y el hinduismo no solo nos lleva a apreciar la riqueza y diversidad de estas dos tradiciones, sino que también nos invita a reflexionar sobre cómo diferentes caminos espirituales pueden conducir a verdades similares o complementarias. Tipos de budismo. El budismo, una senda milenaria que ha iluminado el camino de incontables buscadores, se ha ramificado a lo largo de los siglos en diversas tradiciones, cada una con su propio carácter y enseñanzas. Estas ramificaciones, conocidas principalmente como Theravada, Mahayana y Vajrayana, ofrecen distintas perspectivas y prácticas dentro del amplio espectro del budismo. Explorar estas tres grandes escuelas nos permite apreciar la riqueza y diversidad del budismo y su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y mentalidades. El Theravada, conocido como el Camino de los Ancianos, es la forma más antigua de budismo y se mantiene cercano a las enseñanzas originales de Buda. Predominante en el sudeste asiático, en países como Sri Lanka, Tailandia, Birmania y Camboya, el Theravada pone un gran énfasis en el monacato y la meditación. Aquí, el ideal es el del Arhat, un ser iluminado que ha alcanzado el nirvana a través de su propio esfuerzo y disciplina. Los seguidores del Theravada buscan seguir las huellas del Buda, adhiriéndose estrictamente a sus enseñanzas y prácticas. Por otro lado, el Mahayana, que significa gran vehículo, se expandió hacia el norte y el este de Asia, encontrando un fuerte arraigo en China, Japón, Corea y Vietnam. El Mahayana se caracteriza por su enfoque en la figura del Bodhisattva, seres iluminados que, movidos por una profunda compasión, posponen su entrada al nirvana para ayudar a otros seres a alcanzar la iluminación. Esta rama introduce una mayor flexibilidad en las prácticas y creencias, y enfatiza la idea de que la iluminación está al alcance de todos, no solo de los monjes y ermitaños. Finalmente, el Vajrayana, a menudo conocido como el Camino del Diamante, se desarrolló principalmente en el Tíbet y Mongolia. Esta rama incorpora elementos del budismo mahayana y del hinduismo tántrico, dando lugar a una práctica espiritual intensa y mística. El Vajrayana es conocido por sus técnicas avanzadas de meditación y visualización, así como por su uso de rituales y símbolos. Aquí, la transformación espiritual se busca a través de la experiencia directa y profunda de la realidad última. Cada una de estas ramas del budismo, con sus distintas prácticas y enfoques, ofrece un camino único hacia la comprensión y la paz interior. Aunque difieren en sus métodos y enseñanzas, todas comparten el objetivo común de aliviar el sufrimiento y fomentar la compasión y la sabiduría. Influencia cultural y expansión global. En las corrientes de la espiritualidad global, el budismo, con sus raíces profundas en el Oriente, ha
ha navegado con gracia hacia las costas occidentales, floreciendo de maneras inesperadas y transformadoras. Este viaje del budismo, desde las antiguas tierras de Asia hasta el corazón de las sociedades occidentales modernas, es un fascinante relato de adaptación cultural, influencia y expansión global. El crecimiento del budismo en Occidente comenzó en el siglo XX, un periodo marcado por un creciente interés en las filosofías y prácticas orientales. Impulsado por la globalización y el intercambio cultural, el budismo encontró un terreno fértil en una sociedad en búsqueda de nuevas formas de espiritualidad y significado. En el mundo occidental, caracterizado por el materialismo y el ritmo acelerado de la vida, las enseñanzas del budismo sobre la atención plena, la compasión y la interconexión de todos los seres resonaron profundamente. Una de las formas más evidentes de esta influencia es la creciente popularidad de la meditación y la atención plena. Estas prácticas, fundamentales en el budismo, han sido adoptadas no solo por individuos en busca de paz interior, sino también por corporaciones, escuelas y hospitales, como herramientas para reducir el estrés, mejorar el bienestar y fomentar un sentido de conexión. Además, el budismo ha enriquecido el diálogo interreligioso y cultural en Occidente. Al ofrecer una perspectiva única sobre temas como el sufrimiento, la felicidad y la ética, ha inspirado a muchos a explorar nuevas dimensiones de su propia espiritualidad. La filosofía budista, con su énfasis en la compasión y la sabiduría, ha encontrado eco en movimientos sociales y ambientales, promoviendo un sentido de responsabilidad y cuidado hacia el planeta y todos sus habitantes. En este proceso de expansión y adaptación, el budismo ha evolucionado también. En Occidente, ha adquirido formas únicas, mezclándose con perspectivas y prácticas locales. Se han desarrollado nuevas escuelas y comunidades que, si bien se mantienen fieles a las enseñanzas fundamentales del Buda, también reflejan las particularidades de las sociedades en las que han echado raíces. Esta capacidad de adaptación y evolución es quizás una de las razones de la resiliencia y relevancia continuada del budismo en un mundo en constante cambio. Conclusiones y reflexiones finales. En este viaje a través del tiempo y la espiritualidad, hemos descubierto las profundidades del budismo, una filosofía que se ha extendido más allá de sus raíces asiáticas para influir en millones de corazones y mentes en todo el mundo. A lo largo de este recorrido, hemos explorado los orígenes y enseñanzas del Buda, sus fundamentos en las 4 nobles verdades y el noble camino óctuple, y cómo estas enseñanzas han trascendido las fronteras y los tiempos. Hemos contemplado la interacción entre el budismo y el hinduismo, 2 tradiciones entrelazadas que, a pesar de sus diferencias, comparten un anhelo común de comprensión y liberación. Hemos visto cómo el budismo se ha diversificado en 3 grandes ramas, Theravada, Mahayana y Vajrayana, cada una aportando una perspectiva única en la búsqueda de la iluminación. Además, hemos observado cómo el budismo ha encontrado un nuevo hogar en Occidente, adaptándose y enriqueciendo la cultura y la espiritualidad contemporáneas. Su mensaje de paz, atención plena y compasión ha resonado profundamente en una sociedad que a menudo se encuentra en búsqueda de un significado más profundo y una conexión más auténtica con el mundo. Pero más allá de estos hechos y enseñanzas, lo que realmente resuena es la atemporalidad de la sabiduría budista. En un mundo en constante cambio, donde las nuevas tecnologías y los desafíos globales remodelan nuestras vidas, las enseñanzas del Buda siguen siendo un faro de luz, guiándonos hacia una vida de mayor comprensión, compasión y equilibrio. Ahora te invito a ti a continuar este viaje. Explora más allá de este video, sumérgete en los textos antiguos, participa en una sesión de meditación o simplemente aplica los principios de atención plena en tu vida diaria. Verás cómo estas prácticas milenarias pueden transformar no solo tu percepción del mundo, sino también tu interacción con él. El budismo no es solo una ventana al pasado, sino un puente hacia el futuro. A medida que avanzamos en este siglo XXI, lleno de incertidumbres y maravillas, las enseñanzas de Buda nos ofrecen herramientas para navegar por estas aguas a menudo turbulentas con mayor sabiduría y serenidad. Gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Que las semillas de sabiduría que hemos explorado juntos germinen y crezcan en tu propio camino hacia la iluminación. Hasta la próxima vez, sigue explorando, sigue indagando y sobre todo, sigue practicando la compasión y la atención plena en cada paso de tu camino.
Si te gustaría que profundizara en algún concepto adicional del budismo, escríbemelo en los comentarios para tenerlo en cuenta en nuestro próximo vídeo. Un abrazo.